Estás siendo dramática, dijo con voz tranquila, casi demasiado tranquila. No entiendes la situación. Entonces explícamela, le exigí. ¿Por qué está mi firma en documentos que nunca firmé? ¿Por qué intentas tomar mi mansión? Antes de que pudiera responder, Evelyn entró, miró los papeles sobre la mesa y luego me miró a mí, su rostro sereno, como si nada hubiera pasado. Eso es fuera de lo común, dijo Olivia, con un tono condescendiente. Estás molesta. No dejes que esto se salga de proporción. ¿Se sale de proporción? Repetí, mi voz alzándose con furia. Falsificaste mi firma. Estás tratando de robar todo lo que tengo. Evelyn no se inmutó. Recogió los papeles, los examinó y luego los volvió a colocar sobre la mesa con calma. No entiendes lo difícil que es manejar algo así, dijo, su voz goteando con condescendencia. Daniel y yo estamos tratando de protegerte. ¿Protegerme? Sentí como mi ira comenzaba a desbordarse. Estás robándome mi propia herencia. Daniel intervino entonces, su voz baja pero firme. Estás siendo emocional, Olivia. No lo eres. Mira el panorama más amplio. Lo miré con incredulidad. Este era el hombre con el que me casé, el hombre con el que pensé que pasaría mi vida. Y allí estaba, de pie, justificando su traición con una calma inquietante. Ambos son repugnantes, dije, mi voz temblando por la furia. Quiero que se vayan de mi casa, ahora. Evelyn soltó una risa aguda, finalmente perdiendo su compostura. Tu casa, dijo, entrecerrando los ojos. Cariño, no ha sido tuya por un buen tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta, la transferencia de la escritura ya estaba hecha. Ellos tenían el control de la mansión. Se la había entregado a ellos, confiando ciegamente en sus mentiras. Sentí una ola de pánico subir por mi pecho. No me vas a quitar esto, dije, mi voz temblando pero llena de determinación. Daniel se acercó a mí, su rostro se oscureció por la ira. Ya no puedes tomar esa decisión, dijo con frialdad. Estás sobrepasando tus límites, Olivia. La tensión en la habitación era tan espesa que casi me asfixiaba. No sabía de qué eran capaces. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente insegura en mi propia casa. Decidí salir de la habitación. Necesitaba pensar, planear mi próximo movimiento, pero Evelyn no había terminado. Cuando me di la vuelta para irme, vi un palo de hockey apoyado contra la pared, una pieza decorativa, o eso pensaba. Lo tomé y lo arrojé hacia Daniel. Apenas tuve tiempo de reaccionar. El golpe me alcanzó en el costado y me tiró al suelo. El dolor recorrió mi cuerpo mientras yacía allí, sin aliento. Evelyn se paró sobre mí, su expresión fría e insensible. Deberías haberte quedado callada, dijo, su voz cortante como el dolor que me atravesaba. Daniel le arrebató el palo de hockey, su rostro una mezcla de ira y pánico. Eso es suficiente, dijo, aunque no parecía preocupado por mí, sino más bien por lo que podría pasar después. Me levantaron y me llevaron al sótano, donde me encerraron. El aire frío y húmedo presionaba contra mi piel, y la oscuridad me rodeaba, sofocante. Estaba sola, herida y aterrorizada. No tenía idea de lo que planeaban. Las horas, o quizás fueron días, pasaron. Era difícil saberlo en la oscuridad. Mi cuerpo dolía por el ataque de Evelyn y mi mente no dejaba de correr, buscando una forma de escapar. No podía dejar que ganaran. No podía permitir que me arrebataran todo. Empecé a buscar en el sótano algo que pudiera usar para liberarme. Mis manos temblaban mientras recorría las paredes, buscando una salida. Luego, por algún milagro, encontré un viejo clavo oxidado. No era mucho, pero era algo. Usando el clavo, comencé a trabajar en la cerradura. Fue un proceso lento y agotador, y mi cuerpo herido gritaba en protesta, pero me negué a rendirme. Tenía que salir de allí, tenía que luchar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la cerradura se abrió. Empujé la puerta con fuerza y salí al pasillo. Mi corazón latía con fuerza. Estaba libre, pero no a salvo. Sin embargo, ahora necesitaba un plan. Me deslicé hacia el estudio y tomé el teléfono que habían dejado atrás descuidadamente. Mis manos temblaban mientras comenzaba a grabar un video, documentando mis heridas y todo lo que me habían hecho. Si iba a derribarlos, necesitaba pruebas de que esa noche escapé de la mansión, pero no estaba huyendo. Estaba preparándome para la pelea de mi vida. Escapar del sótano fue una pequeña victoria, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras me tambaleaba hacia el aire fresco de la noche, con el teléfono y mi evidencia grabada en mano, me di cuenta de la magnitud de lo que me esperaba. Evelyn y Daniel eran despiadados. Ya me habían despojado de mi mansión, pero aún no me habían roto. Pasé la primera noche en un motel cercano.
cuidando mis heridas y tratando de ordenar mis pensamientos. Cada movimiento era doloroso, un recordatorio constante del ataque de Evelyn, pero el dolor físico no era nada comparado con la traición. Sentía que no podía dejar que se salieran con la suya. No lo haría. A la mañana siguiente revisé el video que había grabado. Mi cara estaba magullada y mi voz temblaba mientras relataba lo que me habían hecho. Era crudo, real y sabía que era poderoso, pero necesitaba más. No podía arriesgarme a acudir a las autoridades sin pruebas sólidas. Daniel y Evelyn tenían los recursos para torcer la narrativa a su favor. Necesitaba un plan que los expusiera por completo. Durante los días siguientes, me mantuve bajo el radar, utilizando el tiempo para reconstruir mis próximos pasos. Revisé correos electrónicos, registros financieros y todo lo que pude encontrar. Los vinculé con la falsificación y el robo. Había guardado algunos documentos en una carpeta segura en mi computadora portátil y, afortunadamente, no los habían descubierto. Esos documentos, combinados con mi video, comenzaron a formar una imagen clara de su plan. Mientras trabajaba, subí el video. Subí el video a un servidor privado. No podía publicarlo todavía. Necesitaba cronometrarlo perfectamente, pero saber que lo tenía listo me dio una sensación de control. Por primera vez en días, sentí un rayo de esperanza, pero luego vino la parte más difícil, enfrentar mi propio miedo. Daniel y Evelyn me habían quitado todo, y una parte de mí quería desaparecer, dejarlo todo atrás y empezar de nuevo, pero no podía. Esto no solo se trataba de mí, se trataba de justicia. Si los dejaba ganar, lo harían. Continuarían destruyendo vidas con su riqueza y poder. Mi codiciosa suegra había planeado robar mi mansión de $2 millones falsificando mi firma. Cuando la descubrí, me atacó con un palo de hockey y me dejó gravemente herida. Luego, mi esposo me encerró en un sótano oscuro, dejándome allí para morir. Pero ellos no sabían nada sobre mis planes de venganza. Al día siguiente, regresé con una sorpresa impactante que nunca vieron venir. Mi nombre es Olivia, tengo 26 años, y no hace mucho pensaba que tenía la vida perfecta. Todo comenzó cuando conocí a Daniel en una gala benéfica. Él era todo lo que había soñado, encantador, exitoso e increíblemente guapo. Tenía 10 años más que yo, alrededor de 30, y poseía una confianza que hacía que todos se detuvieran a escuchar. Nos llevamos bien de inmediato. Me hizo sentir especial, como si fuera la única mujer en la habitación en ese momento. No sabía lo drásticamente que mi vida cambiaría a causa de él. Mirando atrás, no puedo creer lo ingenua que era, pero en ese entonces pensaba que estaba entrando en un cuento de hadas. Daniel provenía de una familia adinerada y vivía en una enorme finca en los suburbios. Recuerdo la primera vez que me llevó allí, quedé impresionada. Era como entrar en un set de película, con grandes candelabros, pisos de mármol y un jardín exuberante que parecía no terminar nunca. Pero no fue solo la mansión lo que me cautivó, sino también la madre de Daniel, Evelyn. Evelyn era una mujer refinada, de unos 50 años, siempre impecablemente vestida. Al principio, parecía tan amable y acogedora, como si estuviera ansiosa por tenerme en su familia. Eres perfecta para Daniel, me dijo una noche con su suave y cálida voz. Me sentí halagada, pues tenía esa manera de hacerte sentir especial, pero había algo en su sonrisa que no podía precisar. Era calculadora, como si siempre estuviera 2 pasos adelante de todos. Mis padres fallecieron cuando era joven, dejándome una herencia considerable, que incluía mi mansión de $2 millones. Crecí escuchando lo afortunada que era, pero rara vez pensaba en ello. Mi vida no estaba definida por la riqueza, sino por las personas que amaba. Así que cuando Daniel me propuso matrimonio después de solo 6 meses de noviazgo, acepté sin dudarlo. Pensé que había encontrado mi felicidad para siempre. Después de nuestra boda, fue un gran evento sacado de un cuento de hadas. Evelyn no escatimó en gastos y me trató como a una hija, diciéndome radiante, solo quiero lo mejor para ti. Pensé que realmente se preocupaba por mí, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, comenzaron a suceder cambios sutiles. Evelyn siempre estaba cerca, ofreciendo consejos sobre mis finanzas y mi mansión heredada. No necesitas preocuparte por estas cosas, me decía. Daniel y yo nos encargaremos de todo. Al principio, pensé que solo estaba siendo útil y confié completamente en ella y en Daniel. Mirando hacia atrás, la primera señal de advertencia debería haber sido cuando Daniel me convenció de transferir temporalmente la escritura de mi mansión para simplificar algunas formalidades legales. Me lo explicó con mucha suavidad, y Evelyn intervino, asegurándome que era solo una precaución. Confía en mí, cariño, dijo Daniel, mostrándome su encantadora sonrisa. No lo dudé ni un momento.
Firmé los papeles. La vida parecía demasiado buena para ser verdad, pero poco a poco comencé a notar grietas en esa imagen perfecta. Daniel se volvió menos atento, a menudo absorbido por emergencias laborales. El comportamiento cálido de Evelyn comenzó a sentirse más dominante, como si siempre estuviera observando, siempre en control. Por la tarde, solía escuchar a Evelyn y a Daniel hablar en tonos bajos en el estudio. No podía distinguir los detalles, pero sus voces sonaban tensas, casi conspirativas. Cuando le pregunté a Daniel sobre eso más tarde, lo desestimó rápidamente como un asunto de negocios, diciendo que no había nada de qué preocuparme, y me dio un beso rápido antes de cambiar de tema. Intenté deshacerme de mis dudas, convenciéndome de que estaba imaginando cosas. Después de todo, Daniel me amaba, ¿verdad? Evelyn me trataba como a familia, o eso pensaba yo. Sin embargo, las inquietudes seguían acechando. Un día, mientras limpiaba en el estudio, me encontré con una carpeta dejada en el escritorio de Daniel. Mi curiosidad pudo más que yo y la abrí. Dentro, encontré copias de documentos con mi firma, documentos que no recordaba haber firmado. Detallaban la transferencia de mi mansión a Daniel y Evelyn. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que eso significaba. Habían falsificado mi firma. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Todo empezó a tener sentido, la intromisión constante, el repentino interés en mis finanzas y la creciente distancia de Daniel. No quería creerlo, pero la evidencia estaba ahí, frente a mí. Esa noche, enfrenté a Daniel. ¿Qué es esto?, le pregunté, levantando los documentos. Su expresión se oscureció, y por primera vez vi un lado de él que no reconocí. No lo negó. En lugar de eso, llamó a Evelyn a la habitación. Ella entró con calma, su rostro inexpresivo, como si hubiera estado esperando este momento. Olivia, dijo. ¿No entiendes lo complicado que es esto?, dijo Evelyn con voz fría y cortante. Esto es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién?, exigí, mi voz temblando de furia. Me estás robando. Daniel intentó tomar los papeles, pero los sostuve con fuerza. Su encanto había desaparecido, reemplazado por algo mucho más cruel. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo, su tono bajo y amenazante. No podía creer lo que estaba pasando. El hombre en el que había confiado, el hombre que amaba, estaba trabajando con su madre para traicionarme. La historia en la que había creído se desmoronaba ante mis ojos, y esto solo era el comienzo. Esa noche, después de enfrentarme a Daniel y Evelyn, no pude dormir. Me quedé despierta, sujetando los papeles que había descubierto. Mi corazón latía con fuerza, acelerado por la mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? El hombre que amaba y la mujer en la que confiaba como una segunda madre conspiraban contra mí. Al día siguiente, decidí enfrentarlos de nuevo. No iba a dejar que se salieran con la suya. Daniel, dije al encontrarlo en la sala de estar, tenemos que hablar ahora. Él apenas levantó la vista de su teléfono. Ahora no, Olivia, estoy ocupado. No me ignores, respondí bruscamente. Estás ocupado robándome. Arrojé los papeles sobre la mesa de café. Se congeló por un momento, luego se giró lentamente para mirarme. Tuve que detenerlos. Una noche, mientras me sentaba bajo la tenue luz de mi habitación de motel, se me ocurrió una idea. Era arriesgada, pero podría funcionar. Los atraería de regreso a la mansión, el mismo lugar del que me habían despojado, y los atraparía en su propia red de mentiras. Si jugaba bien mis cartas, las autoridades los atraparían con las manos en la masa. Me acerqué a Daniel, fingiendo arrepentimiento. Escribí un mensaje cuidadosamente redactado. Lo siento por todo lo que escribí. Reaccioné exageradamente. ¿Podemos hablar? Quiero arreglar las cosas. No tardó mucho en responder. Hablaremos, pero en la casa. Mañana. Al día siguiente, regresé a la mansión por primera vez desde mi escape. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba las puertas familiares, ahora contaminadas por recuerdos de traición. Daniel y Evelyn me esperaban en la sala de estar, con expresiones que intentaban disimular su satisfacción. Olivia, dijo Evelyn con voz suave, tan tranquila como siempre, me alegro de que hayas recobrado el sentido común. Forcé una sonrisa, manteniendo mi miedo y mi ira enterrados profundamente. Solo quiero seguir adelante, respondí con voz firme. Déjame resolver esto. Parecían relajados, creyendo que habían ganado, pero lo que no sabían era que ya había puesto en marcha mi plan. Había cámaras ocultas estratégicamente colocadas por toda la casa, grabando cada palabra, cada movimiento. También había avisado a la policía, proporcionándoles pruebas suficientes para tomar mi denuncia en serio. Estaban esperando afuera, listos para actuar en el momento adecuado.
Mientras la conversación continuaba, los presioné sobre los documentos. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, mi voz temblando lo suficiente para parecer genuina. ¿Por qué traicionarme así? Evelyn sonrió, con un brillo cruel en sus ojos. No lo entenderías, Olivia, dijo. Esto se trata de supervivencia. Eras demasiado ingenua para manejar algo tan valioso como esa mansión. Simplemente tomamos el control. Daniel ni siquiera intentó negarlo. Es asunto de Olivia. No lo tomes de manera personal. Sentí como mi ira crecía, pero mantuve la compostura. ¿Y la falsificación? ¿Y encerrarme en el sótano? La sonrisa de Evelyn vaciló, pero antes de que pudiera responder, me levanté. No te saldrás con la tuya, dije con voz firme. Daniel se rió con un sonido frío y hueco. ¿Qué vas a hacer, Olivia? ¿Correr a la policía? No te creerán. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y los agentes de policía irrumpieron en la casa, dirigiéndose directamente hacia Evelyn. Se retorcieron, atónitos, mientras Daniel congeló su arrogancia, sustituyéndola por un pánico palpable. Los oficiales los detuvieron rápidamente, y vi cómo las dos personas que habían intentado destruirme finalmente enfrentaban las consecuencias, mientras se las llevaban esposadas. Una sensación de alivio me invadió, pero sabía que aún no había terminado. Había una última cosa que debía hacer. Subí el video. Cuando lo hice, sentí una oleada de emociones encontradas, miedo, alivio y una extraña sensación de poder. El mundo necesitaba ver la verdad sobre Daniel y comprender la pesadilla que había soportado. En cuestión de horas, el video comenzó a difundirse en línea. La gente estaba horrorizada por los moretones en mi rostro, la angustia en mi voz y la impactante historia de traición y abuso. Los comentarios de apoyo llovieron de extraños. Su indignación encendió un incendio forestal de atención. Los medios de comunicación recogieron la historia y, en días, mi vida dejó de ser solo mía. Ya no era invisible. Ya no era la víctima silenciada en la oscuridad. Ahora era una mujer que luchaba, mientras la investigación policial avanzaba. Las pruebas que había recolectado, combinadas con las imágenes de las cámaras en la mansión, no dejaban lugar a dudas sobre la falsificación de Evelyn, la complicidad de Daniel y sus esfuerzos coordinados para robar mi herencia. Todo quedó expuesto ante los ojos de todos. Al principio, intentaron negarlo, pero la evidencia era tan abrumadora que no pudieron escapar de las pruebas. Uno de los momentos más surrealistas llegó cuando tuve que sentarme frente a ellos en la corte. Daniel y Evelyn, quienes alguna vez fueron poderosos e intocables, ahora parecían pequeños y derrotados. Evelyn me miró con un odio gélido, mientras Daniel se negaba a mirarme a los ojos. Me mantuve erguida, negándome a dejar que su presencia me intimidara. Cuando me llamaron a testificar, hablé desde el corazón. Conté cómo me enamoré de Daniel, cómo Evelyn me manipuló y cómo su traición destrozó mi confianza. Les relaté la noche en que Evelyn me atacó, cómo me encerró en el sótano y cómo logré escapar. Mi voz vaciló en algunos momentos, pero no dejé que mi miedo me detuviera. Esta era mi oportunidad de recuperar el control, demostrarles que no era la mujer ingenua que pensaban que era. El punto de inflexión llegó cuando las grabaciones que había hecho se reprodujeron en la corte. La confesión arrogante de Evelyn, la fría indiferencia de Daniel y su discusión casual sobre sus planes fueron imposibles de ignorar. La sala quedó en silencio mientras la verdad se desarrollaba a través de sus propias palabras. Al final, el juez no dudó. Tanto Evelyn como Daniel fueron hallados culpables de múltiples cargos, incluyendo falsificación, asalto y encarcelamiento ilegal. Evelyn recibió la sentencia más severa, ya que era la mente maestra detrás de sus planes, pero Daniel tampoco se salvó. Al verlos salir esposados por segunda vez, sentí una sensación de cierre que nunca imaginé que sentiría. Después del juicio, regresé a mi mansión, pero ya no como prisionera, sino como su legítima dueña. Al principio, me sentí extraña al caminar por esos pasillos familiares, ahora vacíos de las personas que una vez los llenaron de engaño y peligro. Pasé semanas reclamando el espacio, eliminando todo rastro de Daniel y Evelyn. Fue doloroso, pero también sanador. Este era mi hogar, y estaba decidida a convertirlo en un santuario nuevamente. La respuesta pública a mi historia fue abrumadora. La gente se acercó de todas partes, compartiendo sus propias experiencias de traición y resiliencia. Me di cuenta de que no estaba sola, y eso me dio fuerza. Decidí usar mi plataforma para crear conciencia sobre el abuso financiero y la violencia doméstica. Si mi historia pudiera ayudar a una sola persona a escapar de una situación tóxica, valdría la pena mirar atrás. Ahora, veo cuánto he cambiado. La Olivia que se casó con Daniel era ingenua y confiada, pero la Olivia que está aquí hoy es más fuerte, más sabia y no tiene miedo de luchar por lo que es correcto. No fue un viaje fácil, y hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría,
pero lo hice. Aprendí a confiar en mí misma nuevamente, a reconstruir mi vida. Intentaron quitarme mis cicatrices, tanto físicas como emocionales, pero son recordatorios de lo que soporté, y también símbolos de mi resiliencia. No solo sobreviví, prosperé. Una tarde, mientras estaba en el jardín de mi mansión, viendo la puesta de sol, más allá del horizonte, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La pesadilla había terminado, y yo era libre, libre para vivir, libre para amar, libre para ser yo misma. Esta es mi historia, no de derrota, sino de victoria. Y si hay algo que he aprendido, es que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una manera de levantarse de nuevo. Solo tienes que encontrar la fuerza dentro de ti para dar ese primer paso.